Damos comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación. El punto primero es la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión. Entiendo que podemos aprobar la urgencia de la convocatoria. ¿Sí? Está claro que está justificada por la cuestión de plazos. Muchas gracias. Que así conste en acta. Punto segundo, propuesta del teniente alcalde delegado del área de gestión del espacio urbano relativa a aprobación, si procede, de los proyectos incluidos a instancia de este ayuntamiento en el programa de cooperación de inversiones y servicios y en el programa de Agenda Urbana +20 dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021. Señor delegado, tiene usted la palabra. Sí, buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los ediles que han podido participar en este pleno extraordinario, habida cuenta de la necesidad de aprobación, presentación de la documentación de estos dos programas que ya se abrieron en enero, como todo el mundo sabe, que tuvimos que presentar las memorias y teníamos esta fecha de mayo ya para la presentación de los proyectos. Hemos estado, la verdad, que 2 meses bastante atareados, seguimos montando proyectos y se hacía necesario que la aprobación fuese en el Pleno y por la mañana, porque hay que preparar todos los certificados y demás para que mañana podamos subir toda la documentación. Por lo tanto, pues agradecer a todos los que han podido asistir. Y entrando en el fondo de la cuestión, son proyectos que ya conocéis porque fueron objeto de aprobación, ya digo, de las memorias descriptivas de los mismos, con la dotación presupuestaria y con los grupos de elegibles. Y brevemente, pues sabéis que estamos hablando de una inversión cercana al 1.400.000 euros dentro de 2 programas que se vertebran dentro del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla. Esta movilización de recursos histórica que ha hecho la Diputación de Sevilla dentro de este programa de reactivación tras la pandemia y las circunstancias porque de las que venimos de 2020 y parte de 2021. Y un plan contigo que se articula dentro de bastantes sublíneas. Prácticamente las primeras que salieron son las que comportan inversiones, pues teniendo en cuenta los procedimientos que encierran, tanto de redacción de proyectos, licitaciones, adjudicaciones, la propia ejecución de las obras, que en algunos casos, pues incluso así se recomienda, porque sean proyectos de no mucha duración, puesto que la justificación pues tiene que estar dentro del año 2022, finales de 2022, y por lo tanto, pues cuanto antes se agilicen los trámites, cuanto antes se adjudique, cuanto antes pasemos todo este proceso administrativo, pues antes pues podremos ver las obras en realización y, por supuesto, pues disfrutar de estas actuaciones que vienen dentro están enmarcadas, pues dentro de una serie de grupos elegibles que no son muy diferentes de los que hemos hablado en otras ediciones del anterior Plan Supera, y que en este caso, pues dentro de cooperaciones en inversiones y servicios públicos, son 2 proyectos que presentamos al Pleno. Uno de ellos que versa sobre nuestro patrimonio, rehabilitación, restauración del Mirador de los Marqueses de Peñaflor en Plaza de España. Un proyecto bastante importante en el que se ha trabajado durante toda la pandemia, puesto que era un proyecto que, si bien intentamos meterlo en el anterior Plan Supera 8, hay que decir que si lo hubiésemos metido probablemente no tendría la calidad y el estudio de archivo y el estudio histórico que tiene, puesto que va quizá un poco más allá de lo que es la rehabilitación de este mirador, que en su día
se declaró como ruina urbanística, que tuvo un proceso bastante complejo en el que, bueno, pues hubo que, después de diversos informes de ruinas redactados pues, por arquitectos municipales, incluso por una empresa calculística sevillana, bueno, pues hubo que proceder al desalojo, al apeo y a la consolidación del edificio. Recordad que con fondos propios el ayuntamiento realizó, bueno, pues una intervención de urgencia en el que se cegaron algunos huecos, se macizaron estructuras, se colocó una estructura de apeo para evitar desprendimientos, un vallado perimetral. Es decir, hubo que hacer unas actuaciones y lo que sí nos comprometimos allá por el año 2018, cuando se hizo esta actuación, es que en el momento que se pudiese y en el momento que el ayuntamiento tuviese recursos, este era un elemento singular en la plaza, un elemento que tenía que entrar en uso y un elemento que, bueno, pues de la mano también de la rehabilitación de las casas consistoriales o de lo que puede ser una rehabilitación de la Plaza Mayor, bueno, pues era un elemento que, siendo público, pues ofrecía muchísimas posibilidades más allá de la estética o de la patrimonial que tiene per se. Es decir, lo que se plantea de la mano de este proyecto es dotarlo de un uso, es decir, la idea es plantear pues la oficina de turismo, dependencias de turismo, que realmente sea un mirador que cumpla con la función que en su día tenía, que no eran viviendas como ahora, como es la fisonomía que tiene fruto de la rehabilitación que se hizo tras el incendio del año 35. Hay fotografía histórica en el proyecto y además os invito a que os acerquéis por secretaría y le echéis un vistazo. Hay un estudio histórico bastante extenso en el que, bueno, pues han aparecido incluso las actas de realización de las licencias de obra de allá del año 37 y 38, que, bueno, cambiaba por completo la fisonomía del edificio. La cubierta inclinada que daba a la calle trasera, bueno, pues se convierte en una cubierta plana, se ciegan los huecos y se le dota de un uso residencial que no tenía nada que ver con el uso de mirador que tenía, bueno, pues desde su ejecución allá por el 1740, 1700. Por lo tanto, un proyecto muy importante, que además tiene una duración prolongada, estamos hablando de 12 meses de obra, con lo cual interesa que esta aprobación, bueno, pues se suba a Diputación mañana y empecemos inmediatamente con el proceso de licitación. El pliego técnico y el pliego administrativo prácticamente están conformados, con lo cual, si todo va bien, incluso en este mismo mes queremos llevar a la Junta de Gobierno, bueno, pues la licitación de este proyecto, pues para que empiece a andar. Sabéis que los procedimientos, bueno, pues de licitación, pues hay una exposición, hay que recabar ofertas, mesas de contratación, declaración de oferta más ventajosa, en fin, tiene un proceder que la idea es que en verano esté adjudicada la obra y puesta en marcha. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto que va a ser un poco el buque insignia de este plan contigo en cuanto a inversiones se refiere por la importancia del inmueble que se va a restaurar. Tiene catalogación C dentro de nuestro plan especial de protección del casco histórico y, por lo tanto, bueno, pues seguro que va a venir a dar luz a un elemento, bueno, pues que hace ya mucho que la perdió. Tiene un presupuesto de 642.000 euros aproximadamente y, ya digo, 12 meses de ejecución que esperemos empiecen cuanto antes. La idea es llevar el edificio a lo que era antes del incendio del año 35, por lo que vamos a poder ver pues un edificio pues muy abierto, tipo Torreón. Bueno, si habéis subido al Torreón del Palacio de los Marqueses de Peñaflor, pues veis que es un torreón abierto a las cuatro caras, pues un poco es la sensación que hay que dar, es decir, de un espacio abierto, de un espacio visitable. Tendrá un núcleo de comunicación vertical, las escaleras se van a rehacer, se van a adaptar a lo más que se pueda a normativa. Va a tener alguna oficina administrativa en primera y en segunda planta, una zona de pequeño archivo y un cuarto de instalaciones, pero fundamentalmente lo que se busca es que sea un espacio diáfano, limpio, claro, con iluminación artística desde el exterior y desde el interior,
y bueno, un edificio que yo creo que va a lucir en nuestra Plaza Mayor a la vuelta de esta restauración, que esperemos que bueno, caiga en las manos de una buena empresa. Después, dentro de este programa de cooperación en inversiones y servicios públicos, tendremos otro proyecto de repavimentación de distintos viales de la ciudad. Si recordáis, el año pasado, dentro del Plan Supera, hicimos el reasfaltado, el repavimentado de 21 calles de nuestra ciudad, repartidas pues por todo nuestro casco urbano. Se hizo pues toda la zona de las Huertas nuevas, Alcarrachel Antigua, Pepe Luis Vargas, Calle Almería, Yepe, Luis Ripoll. Es decir, se tocaron muchos viales en muchísimas zonas de la ciudad. Ahora, bueno, pues de la mano de este proyecto, que tiene un presupuesto de, os lo digo, 532.018,99, se atacarán viales importantes de la ciudad, vías rápidas, rondas de circunvalación, que bueno, que en algunos casos pues llevan sin ver una gota de aglomerado pues en torno a 25 años. Doctor Fleming, incluyendo las dos rotondas, tanto la rotonda de la Bola, la rotonda de la Yedra, como la rotonda de Augusto. Además, con esto solucionaremos un problema de deslizamiento que además ha sido objeto de algún pleno, tanto en esta rotonda concretamente como en la rotonda del centro comercial, la cercana al centro comercial N4, incluso la de descarga de la autovía, la de arriba. Bueno, pues eliminaremos además ese problema de deslizamiento que ocurre cuando el aglomerado pues prácticamente ha perdido toda la capacidad de adherencia. Son casi 5.000 metros cuadrados de asfaltado los que se van a plantear dentro del cuerpo del proyecto. Estaremos hablando desde, por ejemplo, ronda ferrocarril, desde la rotonda del Camino del Físico, donde terminó el Plan Supera el año pasado, hasta más allá de la rotonda de entrada al polígono del Barrero. Son vías importantes, muy amplias, muy anchas, de 3 carriles en algunos casos, y por lo tanto, bueno, son muchos metros cuadrados. Con esto se rehará toda la señalización, los pasos elevados de reductores de velocidad. En Avenida del Genil, pues ya digo, desde la entrada de Écija, desde Sevilla, desde la rotonda de descarga de la autovía, hasta la rotonda de la carretera Herrera, incluyendo la del centro comercial. Todos estos viales, bueno, pues están muy cuarteados, lo podéis ver, incluso los pasos de peatones, bueno, pues tienen, se han quedado en algunos casos, bueno, pues incluso muy por encima de lo que debe estar, dado que el firme, bueno, pues ha cedido. Y en otro orden de cuestiones, bueno, pues dentro de las mejoras que planteamos, sabéis que, bueno, son fondos que vienen al 100%. Desde hace ya tiempo el Ayuntamiento de Écija adoptó el criterio de que los pliegos de licitación, bueno, pues habida cuenta de que no son fondos municipales, son fondos de otras administraciones, vienen financiados al 100% y nos interesa gastar hasta el último céntimo. Por lo tanto, bueno, pues planteamos el proyecto, todos los proyectos, con los condicionantes de que haya una serie de baterías de mejora. No vamos a un rendimiento económico, que el proyecto de 532.000 euros al final venga una empresa y ofrezca 430, al ayuntamiento le repercute poco. Al final es un ahorro que en todo caso tendría Diputación, pues tendríamos que devolver, reintegrar el resto del dinero. Lo que hacemos es ir a un tipo, vamos al tipo y a partir de ahí pues se establecen una serie de mejoras que la experiencia dice que, bueno, que son muchas las empresas que van, si no a todas, pues prácticamente a todas las mejoras. Con esto nos vamos casi a un 20, un 25, en algunos casos hasta un 30% de lo que supone el PEM, ejecución material del proyecto. Y ahí, bueno, pues establecemos otros criterios que en algunos casos, bueno, por ejemplo en el Mirador, pues hemos sacado la iluminación vertical, hemos sacado la grabación de un timelapse del Mirador, algunas cuestiones ornamentales del interior. En este caso lo que hacemos es ampliar vías, de tal manera que, bueno, que nos iríamos en 2 tramos más de la avenida del ferrocarril, de la ronda del ferrocarril, pues prácticamente para llegar hasta el punto limpio con el reasfaltado. Otro tramo que sería llegar hasta la rotonda de la Safa, desde el tramo que se terminaría en la zona del Camino de los Romeros, todo el vano que vuela sobre el arroyo Argamasilla, en esta ronda de circunvalación. Incluso un tramo en Sánchez Malo que baja desde la rotonda de la Safa hasta prácticamente casi la puerta del colegio, de la escuela de Safa,
que está en este tipo de pavimento, así como algún tramo más en La Zarzuela, todo lo que es el ensanche, donde están los contenedores detrás de la policía local, bueno, pues toda esta zona, y la avenida del Ferrocarril, que es una avenida paralela a la ronda del ferrocarril, que está bastante deteriorada, que además es una vía por la que se va a acceder al parque de bomberos, futuro parque de bomberos, por lo tanto, bueno, pues una vía importante también, que tiene bastantes problemas, habida cuenta, bueno, pues de las arcillas expansivas que hay debajo y del castigo de, ya digo, pues en torno a 25, en algunos casos 30 años, de un pavimento que no ha tenido ningún tipo de rehabilitación por la cuantía que es necesaria. Por lo tanto, bueno, pues son dos proyectos que dentro de cooperación en inversiones locales, el Mirador tiene bastante más plazo de ejecución. En este caso estamos hablando de 3-4 meses de ejecución de la repavimentación y bueno, y con esto, bueno, pues digamos que damos por satisfecho pues toda la dotación que viene dentro del plan Contigo para esta línea. Y después, bueno, pues presentamos dos proyectos dentro de la Agenda Urbana más 20. Son unos fondos que vienen de la mano del Protocolo Europeo de Desarrollo Sostenible, en el que se establecen una serie de áreas elegibles. De esto vamos a hablar bastante más en otras baterías de proyectos, porque bueno, al final es el mismo paraguas donde cuelgan pues los proyectos del los grupos de desarrollo rural. Es el paraguas normativo y técnico sobre el que vendrá sujeto los fondos del Next Generation. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de regeneración urbana, estamos hablando de zonas verdes y azules, estamos hablando de residuos, estamos hablando de saneamiento, estamos hablando de puesta en valor de riberas, estamos hablando de energías renovables, instalación de placas fotovoltaicas, autoconsumo, es decir, todas estas cuestiones, digitalización de la administración, es decir, todas estas cuestiones que están dentro de la Agenda 2030 y que la Diputación, así como tiene fondos para municipios pequeños muy específicos por las circunstancias que tienen, para los municipios de más de 20.000 habitantes, ha habilitado otra pestaña, en este caso es una dotación de en torno a los 260.000 euros, 260.000 euros más aproximadamente, que le corresponden al Ayuntamiento de Écija, en base a lo cual, bueno, pues presentamos dos proyectos. Uno va a ser la instalación de placas fotovoltaicas de autoconsumo en 10 colegios de la ciudad, colegios públicos de la ciudad, en las que, bueno, pues vamos a, de la mano, ya digo, de esta concepción de desarrollo sostenible, pues intentar que parte de esa energía consumida, bueno, pues sea autogenerada por el propio colegio. Se cumplen varios requisitos en este tipo de proyectos. Estamos hablando de autoconsumo, estamos hablando de energía limpia, estamos hablando de ahorro económico, estamos hablando también de cultura sostenible, porque al final todas estas cuestiones son objeto también de traslado a nivel educacional a nuestros pequeños, de cómo podemos construir, de cómo podemos hacer, de cómo podemos ahorrar y de cómo podemos generar nuestra propia energía, bueno, pues con sistemas limpios, con sistemas que hace unos años, bueno, pues era bastante complicado. Ahora, y en las latitudes en las que estamos, bueno, pues encontramos bastante financiación y bastante apoyo por parte de las administraciones del Estado y europeas que van en este sentido. Por lo tanto, bueno, un proyecto que además, en este caso, bueno, pues también nos gustaría agradecer al Grupo Municipal de Podemos que tuvo a bien pues plantear esta cuestión. Hay que decir que se ha peleado mucho. Y se ha peleado mucho porque, entendiendo que los ayuntamientos tienen por norma, dentro de la ley de base del 85, las competencias de mantenimiento, conservación y vigilancia de los colegios, entramos en una controversia cuando estamos hablando de instalar un proyecto o montar un proyecto que incide evidentemente en el mantenimiento, pero que al final estamos haciendo una mejora palpable y clara de lo que son las instalaciones de estos centros educativos. Cuando se planteó el proyecto, teníamos conocimiento de que en el Plan Supera 6 hubo un convenio entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla por el que se habilitaba la posibilidad, no sé si fue el Supera 6 o el Supera 7, la posibilidad de intervenir con cuestiones de
autoconsumo, incluso de climatización en los colegios, fruto pues de este convenio entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla, puesto que, y es una cuestión meramente política, la Diputación de Sevilla lo que hace es poner el dinero en los ayuntamientos y que el ayuntamiento gestione, invierta allá donde tiene hambre. Y es una cuestión que no es baladí, puesto que si el problema del Ayuntamiento de Pilas es de la refrigeración de la climatización de los colegios y el Ayuntamiento de Guadalcázar lo que necesita es una reforma de su cementerio municipal, pues evidentemente si las líneas de subvenciones, las líneas de ayuda están cerradas y son finalistas de un ámbito concreto, pues deja muy en solfa pues esta capacidad de los ayuntamientos pues para poder gestionar un dinero que necesitan, pero que lo necesitan allá donde tienen el problema. Ya digo que este convenio que se firma entre la Diputación y la Junta de Andalucía, bueno, tiene una validez de 1 año, tuvieron muchísimo tiempo para poder firmarlo, era un documento de no duplicidad en el que se ponía de manifiesto la no duplicidad de competencias de 2 administraciones sobre una misma cuestión. Se establecía las bases de una coordinación para invertir dinero allá donde es necesario y donde, bueno, pues en muchos casos el ISE, la Junta de Andalucía, pues no llega. Pero ese convenio se cerró. Nosotros cuando planteamos este proyecto, cuando se estuvo valorando, bueno, pues hicimos las consultas pertinentes a Diputación de Sevilla y, bueno, y nos planteaban la posibilidad de que pudiéramos presentarlo, aun a riesgo de que, a criterio de la intervención municipal, de la Secretaría de la Diputación, bueno, pues se pudiera entender de que se estaban invadiendo una serie de competencias. En esto hay que decir que, y me gustaría poner en valor tanto el trabajo de la Secretaria General como del técnico de instalaciones del Ayuntamiento de Écija, David León Álvarez, así como el de la delegada de Educación, Verónica Lama, porque hemos llamado 2.200.000 veces a la Diputación, a la Junta de Andalucía, y yo creo que por cansinos, por pesados, por creernos de verdad que este dinero podía ir a los colegios de Écija, bueno, pues a día de hoy podemos decir que hemos volcado un poco el criterio en la Diputación de Sevilla. De hecho, tenemos un informe de no duplicidad de la Junta de Andalucía que ha venido en tiempo récord. En este caso, la secretaria hizo las consultas pertinentes, asumiendo que además había una disposición adicional en la ley de presupuestos que habilitaba la posibilidad de cofinanciación entre administraciones, y el razonamiento que hacía la secretaria pues era muy sencillo. Si podemos cofinanciar también al 100 y al 0%. Por lo tanto, este informe se incluyó en el requerimiento de documentación que nos hicieron, que además recordad que vino aquí al Pleno. Posteriormente hemos recibido el informe de no duplicidad de competencias y, es más, la Diputación de Sevilla ha subido en su portal, bueno, pues digamos un criterio, un documento en el que clarifica esta cuestión del que, bueno, ya pueden beber pues todos los ayuntamientos de la provincia a la hora de poder invertir en los colegios de sus municipios. Por lo tanto, ya digo, parece una cuestión muy sencilla, es un proyecto de 120.000 euros, pero ha tenido una carga administrativa tremenda por detrás y una carga de gestión tremenda por detrás. En el peor de los casos, lo que sí planteamos era, bueno, pues si no podíamos ejecutarlo sobre colegios, pues lo ejecutaríamos sobre otros espacios municipales, sobre otras instalaciones municipales. Tenemos muchas: polideportivo, policía local, oficinas administrativas, pues, en Evaristo Espinosa, en la calle El Conde, en la calle Mayor, y por lo tanto, bueno, pues el criterio iba a ser el mismo, pero la ubicación de la inversión pues podía cambiar. Finalmente no ha sido necesario hacer uso de esta alternativa y vamos a ir a los colegios de Écija. Y en último caso, el último proyecto que se presenta dentro de la Agenda Urbana +20 es una reordenación del punto limpio municipal, habida cuenta que con el nuevo contrato que tenemos de recogida selectiva, de gestión de la planta de transferencia y clasificación en el vertedero mancomunado, bueno, pues el sistema de recogida ha cambiado. Ha cambiado el sistema de recogida, se hace con bateas de 40 metros cúbicos. Nuestro punto limpio, bueno, pues por la altura que tiene de muelle y por la distancia que tiene de muelle, pues hace muy difícil el que se pueda prestar este servicio. Además, colisiona
con el contrato de RSU que tenemos, en el que recogemos los polígonos en horario diurno. Por lo tanto, esta basura que antes iba directamente a vertederos, ahora tenemos que llevarla al punto limpio, verterla en estas cubas, y es la empresa de transferencia, de traslado y transferencia, la que nos la recoge, pero nos la recoge en este tipo de cubas. Por lo tanto, teníamos una deuda pendiente, además, también para la autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía. Esto está en coordinación, ya digo, con la Junta de Andalucía. Nos instaron hace ya algún tiempo a modificar el punto limpio y encontramos en este plan contigo, bueno, pues un medio oportuno, pues, para acometer estas infraestructuras que son difíciles de acometer con fondos propios. Además, ya no solo el impacto que tienen los contratos de recogida, transferencia y demás, sino la propia gestión del punto limpio, bueno, pues hacía necesario el habilitar, pues, que, por ejemplo, en la espina de pescado de los muelles de residuos, bueno, pues se ampliase, se le diera más profundidad, porque además va cambiando la normativa europea. Ahora tenemos otra fracción nueva, que es la fracción orgánica, que sale de la fracción resto, con lo cual habilita a otro contenedor más. Esto tendrá que tener su impacto el día de mañana en la calle también. Además, la recogida de muebles en seres ya es diferente de la de la fracción de desbaste. Los electrodomésticos, además, ya no se hacen de una manera conjunta, se dividen entre clasificación de electrodomésticos. Es decir, hace que las instalaciones de clasificación, pues, tengan que readaptarse, y muchas veces, bueno, pues se modifican estas cuestiones sin tener en cuenta, pues, el impacto que tienen sobre las infraestructuras municipales, y por lo tanto, bueno, pues de la mano de este plan contigo, pues vamos a acometer esta adecuación de las instalaciones municipales del punto limpio. Por lo tanto, bueno, pues son 4 proyectos en los que se viene trabajando desde hace ya bastantes meses. Otros tendrán que venir al Pleno. Se está trabajando, como sabéis, en el proyecto de rehabilitación de la carretera de la Campiña, en su integridad, la vía de Quinta de Machado de acceso a los polígonos, avenida de la Alcarrachela, polígono Virgen del Rocío. También hay un proyecto que ya está prácticamente casi finalizándose. Todo esto está dentro de la línea de empleo y apoyo empresarial, en los capítulos, en las líneas 10, 11 y 12 de inversiones. Tendrán que venir al Pleno. Hoy lo que traemos ya es estos 4 proyectos para que vayan andando, los podamos subir a Diputación, y a partir de aquí, bueno, pues se inician los procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución en cuanto podamos. Nada más, gracias. Muchas gracias. Señor Perea. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, bienvenidas sean esta línea de financiación, ¿no? Estos planes contigo que vienen esta vez de mano de la Diputación. Sería un poco más o menos el equivalente a lo que han sido años anteriores los planes Supera. Hablamos cuando los ayuntamientos tienen una situación económica, financiera tan complicada como la que tiene el ayuntamiento de Écija, en parte por su recorrido histórico en el que no había entrado, aunque lo he hecho en muchas ocasiones. Cada vez que hablo de la situación económica me gusta ponerlo en contexto, pero hoy me voy a centrar en lo que es los planes contigo. Pero evidentemente cuando uno tiene una situación económica tan complicada, le es muy difícil hacer inversiones y mejoras en cosas que son notablemente mejorías y necesidades, y que todo el mundo, no solo de la calle, sino los propios partidos políticos vemos, son necesarias. Algunas cosas son de más envergadura, algunas cosas tienen más impacto, otras son más urgentes simplemente por necesidad, como lo que son adecuación y tal. Y otras cumplen ambas funciones. Hay que atenderlas por urgencia, por necesidad y por importancia. Creo que en este caso está bien señalar que las 4 líneas, los 4 aspectos fundamentales en los que se trabaja en esta propuesta de los planes contigo, creo que van a contar con la unanimidad y casi se podría decir el consenso de todos los grupos que hay aquí hoy presentes, o eso al menos espero. Algunas de las propuestas han sido atendidas por el Gobierno simplemente por petición popular o petición privada, algunas negociadas, como ya ha comentado el delegado anteriormente, como la instalación de esas placas fotovoltaicas que voy a comentar en los centros educativos de Écija.
Por tanto, yo creo que es un paso importante que nos pille y que intentemos hacer ese trabajo por consenso. Evidentemente, siempre se pueden plantear modificaciones y cambios porque son muchas las necesidades que tiene a día de hoy el Ayuntamiento de Écija. Dicho esto, comentando los diferentes proyectos, creo que uno de los más importantes, por así decirlo, yo creo que todos son importantes, algunos, como he comentado, atienden a urgencia, pero este en concreto atiende a urgencia e importancia. Y además atiende a una petición que hemos hecho diferentes grupos políticos. Yo recuerdo que desde el 2015 que entró Podemos Écija con una petición que nos hacían constantemente, prácticamente casi cada pleno salía un tema, o por un lado o por otro, que era atender a ese mirador de Peñaflor. Y atiende muchas lógicas. La primera es una cuestión de sensatez y de seguridad, y es que aquello era un peligro, evidentemente. Y atenderlo, mejorarlo, cuidarlo, es, como he dicho, urgencia, pero además importancia, porque el corazón de nuestra ciudad, que siempre hemos comentado, no se puede permitir el lujo de tener caries dentro del propio centro, de la propia Plaza de España, de tener un mal estado en la propia plaza que esperemos que se pueda recuperar aquella idea de buscar fondos para intentar hacer un arreglo, una rehabilitación en la plaza, pero además la recuperación y la petición de esos espacios, de esos edificios que son monumentales, que tienen un valor patrimonial, histórico, sentimental y además de pertenencia de la propia ciudad de Écija, de la propia ciudadanía, como es por ejemplo, ese mirador de Peñaflor. Podríamos nombrar también el propio casino, aunque no es propiedad en este caso pública, pero es verdad que no nos podemos permitir en ese corazón de Écija, si queremos ser algo hoy, no solo de cara a los de fuera, sino para nosotros mismos, tenemos que atender esa demanda. Podríamos discutir un poco en cuanto a la futura utilidad que se puede tener, y evidentemente aquí no hay varitas mágicas. El que, como se suele decir con el fútbol, el que falla un penalti es el que lo tira. En este caso, hace una apuesta por lo que tú crees que te puede dar encaje en un edificio con unas características que son complejas, porque tú no puedes plantear grandes cosas, porque de planta no son demasiados metros lo que tienes, además tienes que conservar y respetar ese valor patrimonial que tiene, adaptarlo, darle usabilidad. Creo que la idea que se pone encima de la mesa para la complejidad que tiene el proyecto, creo que está bien, que se adapta perfectamente a las necesidades. Creo que además es necesario darle visibilidad a la oficina de turismo, porque a quién no le ha pasado que preguntan, pero estando en la esquina de la oficina de turismo, que no la encuentran, porque está en ese callejón que es verdad que al final es bonito, pero les cuesta algunas veces llegar, y yo creo que podría ser una ubicación muy privilegiada, porque además permite el uso tanto como de oficina como turístico. Por tanto, son 642.000 euros para este proyecto, algo más. Estamos contentos desde Podemos Écija porque creemos que en parte se atiende también una petición de este grupo, aunque evidentemente al final lo hacemos todos por darle salida a este proyecto de cara a la ciudadanía. Esperemos que sea una realidad lo antes posible y que podamos disfrutar y que podamos quitarnos una caries más de en medio, y sobre todo esas chapas tan horribles que están ahí y que todo el mundo estamos deseando quitar de encima y recuperar ese espacio tan privilegiado. Otro de los proyectos que es más que necesario es esa pavimentación o repavimentación de algunos viales de Écija, que tan buen resultado han dado en las anteriores ediciones, como por ejemplo el Plan Supera. Y aquí, bueno, esto es por las calles. Al final las demandas nos llegan de mucha gente, creo que son viales que necesitan, por el tipo de proyectos que serían estos planes contigo, estos fondos de diputación, se adaptan a la necesidad que tienen. Y aquí digo un poco como lo otro, que aquí podríamos haber elegido a lo mejor algunas otras calles, pero yo creo que ninguno puede dudar de la necesidad que tienen las que se ponen, los viales que se ponen aquí encima de la mesa, la necesidad de arreglo que tienen. Ahora bien, estando atentos de las posibles modificaciones y mejoras que se puedan plantear a la hora de hacer cambios o repavimentar estas diferentes calles. Y ya dentro de la Agenda Urbana más 20 hay dos proyectos que son muy necesarios, que van en aras de buscar la sostenibilidad, etcétera, dentro de la ciudad de Écija. Uno que es esa adecuación del punto limpio, que es muy importante
además de urgente, como he dicho antes, debido a que necesitamos esa adaptación a normativa, y después por el uso que le está dando cada vez más la ciudadanía al punto limpio. Nosotros que hemos preguntado ya algunas veces y nos hemos interesado por qué uso le dan al punto limpio, sabemos que está aumentando. Cada año aumenta el número de personas que están haciendo uso de esas instalaciones, que están tomando conciencia de dónde tiene que utilizar sus enseres, muebles, electrodomésticos, baterías, pilas, cualquier tipo de cosa que no va en los contenedores de plástico, cartón o orgánico que habitualmente nos encontramos en las calles y que tienen que ir a aquellas zonas que tienen un tratamiento especial por el reciclaje, por no contaminar y evidentemente por no ensuciar el espacio compartido que es de todos y de todas. Y aquí vuelvo a hacer el llamamiento de algunas zonas que se han limpiado muchas veces, que hemos limpiado muchas veces con voluntarios incluso y que al día siguiente han estado con una lavadora en la calle, un neumático y tal, y eso lo tenemos que cortar. Nosotros tenemos que ser los primeros que tenemos que generar una ciudad donde querer vivir. Y después, por último, el último proyecto que iba a comentar es el que nos hace estar más orgullosos dentro de lo que hay, dentro de lo urgente y haciendo una separación con lo necesario. Nosotros creemos que es de mucha importancia el proyecto de la instalación de placas solares de autoconsumo, fotovoltaicas, en edificios públicos de Écija. El planteamiento que se hizo para la financiación que había y con la lógica que ha comentado el delegado de utilizar e invertir el 100% de lo que nos daban y teniendo en cuenta la cantidad, el proyecto queda bastante bien porque hacemos un intento de cobertura en todos los centros públicos de Écija. Hemos priorizado que todos tengan esa experiencia, que todos tengan ese punto de partida, todos tengan esa cobertura, antes que tener que elegir algún edificio en concreto o algún centro escolar en concreto. De esta forma no dejamos a ningún centro público atrás, incluyendo el de Cerro Perea, evidentemente, como no puede ser de otra manera, como pedanía de Écija que hay, como la misma atención que hay que darle que al resto de la ciudad de Écija. Y lo que hacemos es una apuesta haciendo una serie de cálculos, evidentemente, y con la financiación que tenemos, teniendo en cuenta que no vamos a tener seguramente en este primer paso un 100% de la producción energética del consumo que tiene el propio centro, pero es un primer paso más que importante y esperamos también que tenga el consenso de todos los grupos. Aquí sí que es verdad que es queremos agradecer al Grupo Socialista, al equipo de gobierno en este caso, que haya atendido una petición de Podemos Écija que llevamos insistiendo mucho tiempo, y no por una cuestión de capricho, sino porque nosotros entendemos que hace una apuesta real por la transición energética, por el uso de nuestro bien más preciado, no solo en la realidad, que es el sol, que es de lo que más horas tenemos en el día y ese potencial que podríamos tener, sino porque además tenemos el valor simbólico dentro de Écija, que es ese sol. Poder utilizarlo como valor simbólico y como una apuesta es más que fundamental para nosotros. Que seamos capaces de seguir dando pasos y que sea una apuesta fuerte y real para Écija es fundamental. Aquí, en este proyecto, es verdad que es un primer paso, como he comentado, pero permite además, y ese va a ser el compromiso de Podemos Écija, ya se lo he comunicado al equipo de gobierno, en reunirnos con las AMPA para que los alumnos y las alumnas que vayan pasando por ahí vean con sus propios ojos cómo es una instalación de ese tipo, cómo funciona la conversión de energía, cómo se adapta, qué tipo de consumo tienen en su centro. Y eso a la vez le permite saber cómo tiene que mirar por el consumo, cuánto gasta una bombilla, cuánto gasta una calefacción, cuánto ahorro energético genera tener las ventanas cerradas, las ventanas abiertas. Eso es aprendizaje y eso al final genera interés. Y el interés, la educación, la formación, genera un caldo de cultivo que deseamos que se convierta en Écija Ciudad del Sol, porque es un referente en cómo usamos algo que va a generar empleo, que va a generar riqueza y todo lo que ello conlleva. Antes de finalizar, quiero compartir también las palabras de agradecimiento que ha hecho sobre el trabajo a la hora de conseguir que se puedan hacer estas obras de mejora en los centros educativos, es decir, en los colegios. Y también, antes de hacer el agradecimiento en concreto, me gustaría hacer la reflexión, principalmente también a la delegada de Educación, en el que ha visto cómo al final hay ciertas cosas que si la pelea se pueden. Yo me acuerdo de las primeras veces que planteamos esas mejoras en los colegios, como el techado en el Calvo Sotelo, que hoy es una realidad porque lo hemos peleado desde Podemos Écija con uñas y dientes, y que también la propia delegada la ha peleado con uñas y dientes, como esto en concreto, este proyecto,
hacer estas mejoras en los colegios. Y sabéis que tenemos, y se lo digo a la secretaria, y se lo digo por el informe que ha hecho, que creo que es un pedazo de trabajo, que hay un montón de ayuntamientos y de compañeros y compañeras que tengo de toda Andalucía diciéndonos cómo habéis conseguido que esa financiación pueda ser efectiva como mejora en los colegios cuando sabemos que nunca se nos permite hacer ese tipo de obras. Y mucha gente que está deseando hacer proyectos similares al que estamos haciendo aquí en Écija. Así que es cierto que es vanguardista porque de la nada sacamos este primer proyecto, pero a la vez queremos ser ambiciosos y aquí queremos también seguir con el compromiso de trabajo con el equipo de gobierno en que tenemos que seguir trabajando y creciendo en este sector que puede ser tan importante para Écija. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señor Osuna González de Aguilar, tiene usted la palabra. Sí, buenos días, muchas gracias. Evidentemente, nosotros apoyamos estas inversiones que vienen a nuestra ciudad, que aportan mejora a nuestro patrimonio, a nuestro entorno y que es para mejoras de disfrute de los vecinos y visitantes. Confiamos en que se puedan comenzar lo antes posible y que finalicen también lo más pronto posible. Por eso le pediría al señor delegado si podía recordarnos los plazos más o menos estimados de ejecución de, ya ha dicho de dos, pero del punto limpio y de las placas fotovoltaicas es lo que no me ha quedado claro. Los plazos de ejecución nada más, que esperamos que sean plazos cortos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor García Jodar, tiene usted la palabra. Buenos días a todos y todas, muchas gracias. Bueno, pues traemos hoy otra fase más, ya subió por pleno, que creo que por unanimidad de todos los corporativos, lo que eran los proyectos que subíamos, que era competencia plenaria, recuerdo más programas dentro del Plan Contigo, pero este de cooperación de inversiones y servicios y agencia urbana más 20, pues por la cantidad económica y también porque creo que las bases así lo exigían, fue competencia plenaria. Manifestar prácticamente lo que ya intervenimos en nuestra intervención en estas propuestas que se hicieron. Ahora llegan los proyectos técnicos que son fundamentales para que ya recibamos las resoluciones y recibamos el dinero correspondiente y se pueda iniciar las licitaciones. Imagino que todo se licitará, no me suena haber visto que ninguno de los proyectos sea por administración directa, y crucemos los dedos y que pillemos las mejores empresas que acometan con ganas, con ilusión, como aquí llegan estos proyectos, la ejecución de los mismos. Con respecto al mirador de Peñaflor, pues decir que en la campaña electoral nosotros hicimos una importante apuesta por rehabilitar este espacio público de un valor arquitectónico muy importante, que se le diera un uso, y no solo nosotros, imagino que también lo plantearían otros grupos municipales, y ya va a ser una realidad en poco más de un año o en un año con suerte. Con respecto a los firmes de varias calles, pues planteábamos en el pleno anterior el tema de, claro, que no nos gusta mucho el alquitrán. Creemos que en esta ciudad es más fundamental otros tipos de firmes, que sobre todo porque el alquitrán, una de las cosas que tiene es el importante calor que provoca en épocas sobre todo estivales. Pero también manifestar que, dada la ubicación de las calles que se proponen, que estimamos acertadas, porque es necesario también, vemos que tienen una estructura, digamos, circular de la ciudad, casi de circunvalación, que permite sobre todo eso, una cierta movilidad con una cierta agilidad de vías rápidas, y que lógicamente otro tipo de tacos o demás pues no es lo más propicio, ¿no? Entonces, pues sí partir quizás del centro hacia adentro con otro tipo de firmes, y en este pues posiblemente, a pesar de que ya lo decíamos en este pleno, no es el que más empleo genera, y es más de 500.000 euros lo que se va a invertir, que creo que es bastante, pero aquí va a caer poco, digamos, en empleo, al menos que es algo necesario para la ciudad,
es parte también de una ciudad del siglo XXI. Y en materia de, no sé si están, imagino que no, todavía los pliegos y demás para licitación de los proyectos, que me alegra que se le dé la importancia que ello tiene, sí plantaría a lo mejor como mejora, teniendo en cuenta la ubicación y lo que hay cerca, son vías rápidas, pero cerca de ellas en algunas hay carriles bici. Entonces, desde mi grupo municipal quisiéramos plantear que se mejoraran estas empresas que vayan a realizar o que pretendan ser las adjudicatarias del mismo, una delimitación de dichos carriles bici, incluso si ya el proyecto no creo que lo contemple, porque algunas de ellas, Avenida del Genil, son bastante amplias y permitían a lo mejor acotar un espacio también para que no sea todo vehículo. Al menos en las zonas donde también estén los carriles bici, que normalmente por el uso y por los años suele la pintura estar bastante deteriorada, pues que fuera una mejora plantear también que estas empresas pues que pudieran presentar una propuesta de mejora de pintura del carril bici en los sitios donde desde el área de gestión de espacio urbano lo tendrán bastante claro y ubicado donde se encuentren carriles bici. Aprovechar, digamos, este proyecto para fomentar también el uso alternativo al vehículo tradicional, como pueden ser las bicicletas. Entonces, plantearlo eso creo que todavía es el momento oportuno antes de que se saque a la licitación de este proyecto. Vendrán más proyectos, imagino, porque hace no mucho tiempo pues teníamos una feliz noticia de que la Diputación de Sevilla ampliaba en 1,5 millones, creo recordar, de euros el Plan Contigo para nuestra ciudad. Lo anunciaba el alcalde en medios de comunicación y también incluso en la página web de la Diputación creo haberlo leído. Por tanto, imagino que se tramitarán y llegarán las propuestas próximamente a pleno, si es competencia plenaria, que presupongo que también lo serán, y nuevos proyectos para ampliar lo que hoy aquí se trae. Con respecto a la agenda de más de 20.000 habitantes, agenda que es uno de los proyectos, nos parecen que uno de los programas, mejor dicho, nos parecen perfectos las dos propuestas que se hacen, la de autoconsumo de edificios municipales. También hablábamos en el pleno que aprobamos que nos hubiera gustado que no se limitara solo a autoconsumo, lo que pasa que, claro, el presupuesto quizás no dé para más, pero porque aquí lo que se pretende es un poquito café para todos, ¿no? Que todos los centros tengan una mejora y el planteamiento que desde Izquierda Unida de nuestro grupo hizo fue que quizás menos centros, pero que sí pudiera ser un autoconsumo compartido, generador para las barriadas cercanas y que se expandiera no solo a los edificios municipales propiamente dichos, sino a que se puede hacer, ya lo permite la normativa, compartir o a algunas familias poder ofrecerle la luz que generan los edificios municipales. Con lo que se hablaba con respecto al mantenimiento, mejora, nos alegra que al final haya pasado por aquí la oportunidad de que este dinero se pueda emplear en los centros públicos educativos, porque también hay que tener en cuenta las vicisitudes en las que estamos del siglo XXI que permiten este tipo de instalaciones y hay que adaptar los centros educativos a lo que tenemos. Y más en una ciudad como Écija, está claro que un centro educativo, si no mantiene una calidad digamos, ecológica y demás en pleno siglo XXI, pues que para mí queda como un colegio del siglo XIX. Por tanto, no solo es el mantenimiento, sino mejorar y adaptar los centros educativos a la realidad de nuestros días. Por tanto, bienvenido esa lucha que se ha conseguido y que se consiga este proyecto para los centros educativos de Écija. Y con respecto a la adecuación de las instalaciones del punto limpio, no he visto el informe técnico, la documentación, puede ser que me lo haya saltado porque como venía en una carpeta amplia, imagino que debe estar ahí. Tampoco los informes técnicos tienen gran complejidad, simplemente suelen ser un folio diciendo que cumplen con la normativa urbanística. No creo que hubiera ningún problema si se ha pasado en hacerlo.
y que sí me gustaría plantear que es fundamental, y ya cuando se adapte y se adecue estas instalaciones, que se tuviera en cuenta una campaña informativa amplia sobre el uso del punto limpio, porque curiosamente, aunque nos parezca mentira, hay personas que ni lo conocen, no saben que existe un punto limpio cuando hace ya bastantes años que están, que es obligatorio desde la Unión Europea hace décadas quizás, y entonces pues habría que hacer una campaña importante de los horarios, del uso, de lo que pueden llevar allí y también, si es necesario, de las posibles sanciones si se tira alegremente lavadoras, frigoríficos y demás enseres. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Bermudo, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Me ha gustado la frase que ha dicho el delegado, cuando ha dicho que el dinero que viene lo destinan los ayuntamientos según el hambre que tiene. Y nosotros, verdad, que tenemos mucha hambre. En Écija hay mucha hambre porque estamos viendo los edificios que tenemos y que debemos de conservar, sabemos lo que valen y, por supuesto, que dineros que vengan de Diputación, de la Junta o donde vengan, pues hay que administrarlo, desde luego, en esa línea para la mejora general de nuestra ciudad, ¿no? Uno de los proyectos, que es el primero que se presenta aquí, es la rehabilitación y reforma del Mirador de Peñaflor, como es lógico, un edificio emblemático en el centro de nuestra ciudad y evidentemente debería de tener un uso y disfrute no solamente de los ecijanos también, sino también como atractivo turístico y por lo tanto nosotros como grupo político ciudadanos no vamos a oponernos a mejoras de este tipo de ninguna clase, ¿no? También, bueno, es una decisión de este gobierno destinarlo a ese edificio. Evidentemente, como he dicho anteriormente, y el delegado seguramente estará de acuerdo conmigo, que ojalá venga más dinero y podamos rehabilitar muchos más, ¿no? Pero bueno, es por también el activar, como ha dicho, el turismo. Evidentemente, el turismo en Écija, yo sigo pensando que es un lienzo en blanco que está por explotar, que podíamos sacar mucho más y bueno, esto es un granito de arena que yo creo que suma a un proyecto general que va a traer riqueza a nuestra ciudad sin duda, ¿no? En cuanto a las calles, evidentemente pues tenemos muchas calles. Ya me decía, ayer mismo me decía un vecino, oye, ¿cuándo vais a pintar? Digo, verá, yo no pinto, ojalá pudiera pintar. La avenida del Genil, todo lo que tiene que ver con la ronda de circunvalación de nuestra ciudad. Ayer mismo me lo decía un vecino, o sea que es verdad que necesitamos arreglar ese tipo de vías. Y no solo a esas, sino muchas más como tenemos en nuestro, no solamente casco urbano, sino también en otras zonas de nuestra ciudad, ¿no? Como he dicho anteriormente, tampoco nos vamos a oponer a un proyecto de este tipo porque entendemos que por la mejoría, por mejorar la ciudad y el disfrute de los vecinos. El tema de la fotovoltaica, pues lógico, siglo XXI, pues estas cosas yo creo que llegan hasta tarde. Ciudad del Sol, nuestro emblema, donde nos conoce mucha gente, aparte por la sartén, es algo que deberíamos de aprovechar más todavía. Entonces, como es lógico, pues bueno, empezamos por los centros escolares, lo suyo sería que cualquier edificio público. Sí es cierto que a la ciudadanía como tal todavía hay muchas leyes, muchas trabas en las que si alguien quiere poner placas de autoconsumo en su domicilio todavía cuesta mucho, es algo que no acaba de explotar, pero bueno, tenemos que dar ejemplo, evidentemente, y por lo tanto, pues bueno, es un buen camino. Creo que, además, por el tema de la enseñanza, nuestros niños y nuestras niñas deben de valorar, desde luego, la energía limpia y ecológica y olvidarnos un poco de los combustibles fósiles, que eso deben de pasar ya a un plano más del pasado y el presente creo que va por esta línea, por otras propuestas más ecológicas, ¿no? En cuanto al punto limpio, pues si hay que adecuarlo, pues ya está, habrá que adecuarlo. Evidentemente se necesita un punto limpio en una ciudad como esta. Vemos todos los días cómo están las calles, las calles, incluso zonas más periféricas donde la gente evidentemente pues tiran restos de electrodomésticos y se ven ruedas de neumáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que, como decía el portavoz de Izquierda Unida, es necesario seguir haciendo campaña, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo,
para que un poco la gente, el factor olvido no caiga en la población y que sepan que, bueno, que ahí tienen el punto limpio y que es verdad que, bueno, si quieren, necesitan deshacerse de algunos enseres, porque para eso está la empresa que se dedica a recoger los residuos, que lo llaman y gustosamente van a la puerta del edificio y se lo recogen, ¿no? Para que no veamos, lamentablemente, pues ciertos parques, ciertas zonas como están y como muchas veces se denuncian en redes sociales. Por lo tanto, y para concluir, pues apoyaremos sin duda este tipo de proyectos y todos los que vengan gustosamente. Gracias. Muchas gracias, señora Heredia. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, igual que votamos a favor de la solicitud el pasado 15 de enero de estos proyectos, pues hoy también votaremos a favor de la presentación, en este caso, de los proyectos básicos, ¿no? Hemos tenido la suerte, en el caso de la rehabilitación del Mirador de Peñaflor, de poder ver de la mano del propio arquitecto pues los detalles de este proyecto. La verdad es que tenemos que reconocer que es un proyecto interesante e importante para la ciudad y además deseado, yo creo que lo han expresado los demás portavoces, deseado por toda la ciudad de Écija, porque sin duda es un emblema de la Plaza de España, ese mirador, ese gran mirador de Peñaflor. También con el tema de la repavimentación, del tema del reasfaltado de muchas de las vías que se presentan, de los viales, tenemos que decir que la verdad es que también es algo que es muy necesario para la ciudad. La avenida del Genil pues se encuentra ahora mismo en un estado crítico. Son muchas pues las quejas que se nos trasladan por parte de las personas que transitan por esta zona. Está claro que estamos hablando de serios hundimientos ya de la calzada, sobre todo a la hora de los resaltes de los pasos de peatones. Y más pronto que tarde, pues esta obra se hace pues bastante necesaria, sobre todo para el buen tránsito incluso de las ambulancias, y una zona tan transitada y una arteria tan importante de la ciudad, ¿no? Nosotros mismos hicimos además un escrito desde el Grupo Popular no hace mucho, donde también se nos ponía un poco entredicho la seguridad de lo que es, ya lo ha dicho también el delegado, el tema de las rotondas, ¿no? Hicimos, en este caso, un escrito sobre la rotonda de la carretera de Herrera y de la altura del N4, pero quizás la más crítica es la de la salida de la entrada de la autovía de Sevilla, y otra que también nos están trasladando y que también somos conscientes de la necesidad en Ronda del Ferrocarril, ¿no? En Ronda del Ferrocarril también hay una necesidad de repavimentación de ese asfalto, porque ya está muy desgastado a la altura tanto del polígono del Barrero como de la propia entrada a las viviendas de Poeta Martín Balbaseda, ¿no? Creo que es la calle. Son, ya digo, viales con muchísimo tránsito, sobre todo de vehículos pesados, y el desgaste y el paso de los años pues hacen muy necesario que se haga este tipo de inversiones y que, por lo tanto, lleguen lo antes posible. Hemos visto en el proyecto que será una ejecución de 4 meses aproximadamente, y también nos gustaría saber, sobre todo por la necesidad, porque es que ahora mismo nos gustaría también saber cuándo se comenzará el inicio de esa obra, porque sobre todo para dar respuesta a muchas de las preguntas que nos hacen los ciudadanos. Y bueno, en otro orden de cosas, los demás proyectos que se presentan son también necesarios. Está claro que todos son buenos porque hay una gran necesidad en nuestra ciudad. Si no fueran estos, pues serían otros, porque son muchas las carencias que tenemos en las barriadas y en nuestras pedanías. Y bueno, pues tanto el de las placas fotovoltaicas como el tema de la mejora del punto limpio son proyectos que se plantean y que, bueno, si no son estos, pues serían otros que, ya digo, son muchas las necesidades de inversión que tiene nuestra ciudad, y bienvenidas sean todas las que podamos conseguir de las distintas administraciones. Por nuestra parte, ya digo, cuentan con el Partido Popular para esto y para muchos proyectos más que vengan para nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez Ramos. Tiene usted la palabra. Sí, bueno, como no puede ser de otra manera, pues agradecer el apoyo de todos los grupos políticos. Bueno, algunas de las observaciones comentaba antes el señor García sobre cuestiones que son interesantes, pero lo que traemos hoy son los proyectos ya de ejecución. Entonces, yo sí le invito a que, bueno, cuando se está trabajando en las memorias, se presentan las memorias en enero y demás, bueno, pues hay un tiempo ahí en el que, bueno, pues habrá cuestiones que se puedan volcar en los proyectos y otras cuestiones a lo mejor
pues no, pero hoy lo que traemos son los proyectos de ejecución que tienen ya incluso las mejoras incorporadas, por lo tanto, bueno, pues entendemos que con el mejor criterio técnico se ha seguido este proceder, si bien, bueno, pues cualquier cuestión que se pueda hacer se hará y si no, bueno, pues se toma nota y también le invitamos a que cuando estemos en redacción de proyectos y tal, pues evidentemente a la participación y a los consejos, a las premisas que, bueno, que desde su grupo político puedan volcar, seguramente enriquecerán los mismos. Y, bueno, respecto al tema de los plazos que se ha comentado, el punto limpio son 5 meses de ejecución, las repavimentaciones son 4, las placas fotovoltaicas de colegio son 3 y el mirador de Peñaflor son 12 meses de ejecución. El planteamiento es que si en lo que queda del mes de mayo pudiéramos aprobar pliegos técnicos primera semana de junio y mandar al perfil de contratación, la idea es que en torno al mes de julio pudiéramos hacer las adjudicaciones de obra. Y además tiene que ser sí o sí, vamos a estudiar incluso la posibilidad de tramitación en algún caso por urgencia, pues porque los tiempos están encorsetados. En el caso fundamentalmente del Mirador de Peñaflor, que es un proyecto importante y que, bueno, siempre cabe la posibilidad de que, bueno, que pudiera haber algún retraso, dado que estamos hablando de obras de restauración y son delicadas, ya lo conocemos por las intervenciones que hemos tenido en el Palacio de Peñaflor en la calle Caballero. En el resto, bueno, pues no sé, y en esto sí tendremos que verlo jurídicamente, si podemos argumentar esa urgencia en la tramitación. Bueno, pues en el tema del punto limpio, pues argumentando que en algunas cuestiones, bueno, pues estamos con unos requerimientos ambientales importantes. En el caso de las placas, bueno, tenemos que hacerlo en verano sí o sí, porque es que en septiembre hay colegio, con lo cual la idea sería adjudicar en verano y prácticamente antes de que entrasen los niños en el cole ya estuvieran las placas. A falta a lo mejor de algún tipo de ajuste o de conexión en los cuadros eléctricos, pero las intervenciones hay que intentar hacerlas en el verano. Y en el caso de las repavimentaciones, bueno, pues lo habéis dicho todo, o sea, son grandes vías que están en algunas en calamitoso estado, se está provocando incluso deslizamientos en algunas rotondas, como aquí se ha comentado, por lo tanto, en cuanto estamos hablando de un tema de seguridad, en cuanto se ejecute, pues va a cesar ese peligro, por lo tanto, bueno, pues vamos a estudiar la posibilidad de ver cómo podemos justificar en algún caso, en el caso que se pueda, bueno, pues la tramitación de urgencia, que esto sabéis que reduce los plazos, bueno, pues de exposición pública, de recepción de ofertas, a la hora de requerir documentación adicional, en fin, todo esto pues se acorta bastante. Y bueno, agradecer a todos, yo creo que son proyectos importantes. En el caso del Mirador de los Marqueses de Peñaflor, bueno, pues es importante que esta pieza que está dentro de este planteamiento genérico para el centro de nuestra ciudad, en el que, bueno, estamos, como sabéis, esperando como agua de mayo ya este proyecto el nuevo proyecto de la Casa Consistorial. Sabemos que está ahora mismo pasó por supervisión, se devolvió al Gabinete de Arquitectura, está ahora mismo en modificación en el Gabinete de Arquitectura, adaptando las cuestiones que le han indicado desde la Consejería de Fomento. Por lo tanto, bueno, pues esperamos que incluso antes del verano pudiéramos tener ese proyecto para informar y que continuase su tramitación. Según nos han adelantado, bueno, pues sería en 2022 el periodo de licitación y adjudicación de esta obra. No sabemos ya si a mediados o a finales. Estamos también trabajando y viendo alternativas para el tema de la Plaza del Salón. Si bien, como entenderéis, bueno, pues es una obra que compromete seriamente las otras dos. De hecho, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, tanto del Mirador de Peñaflor como de la Casa Consistorial, bueno, pues establece la entrada y salida de maquinaria pesada por la Calle Nueva, por la Avenida de Cervantes. Por lo tanto, bueno, la intervención en el salón, que nos preocupa y nos está ocupando bastante, está vinculado al desarrollo de estas dos obras. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ir coordinando una cuestión con otra. Y bueno, y agradeceros el apoyo. Ya digo, volveremos a traer proyectos. Es bastante la financiación que la Diputación ha tenido a bien poner en el bolsillo de los ayuntamientos para destinarla, ya digo, a inversiones necesarias en nuestra ciudad
Y en este caso, bueno, pues nuestro agradecimiento también a la Diputación de Sevilla por esa sensibilidad que viene manifestando desde la creación del primitivo Plan Supera y todavía más con este refuerzo presupuestario y de capacidades hacia los ayuntamientos con esta dotación histórica de 270 millones de euros. Nada más, gracias. Muchas gracias. Entiendo por las manifestaciones de los portavoces de los grupos que aprobamos el punto por unanimidad. Casi conste en acta y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.